compromiso, vamos a aprovechar al máximo tiempo. Vamos a iniciar, si les parece. En primer lugar, quiero realmente agradecer a ambos disertantes por la predisposición que ha tenido con el centro de estudiantes. Nosotros le hemos enviado el correo y nos han contestado con la mejor de las intenciones, y es un honor tenerlo a ambos, así que le hago repetitivo el agradecimiento. Así que, Rodolfo, si usted quiere comenzar para no perder tiempo, es suya la palabra. Muy bien, cómo no, muchas gracias. Quiero, por supuesto, que agradecer al Centro de Estudiantes, también al doctor Coronel, que es creo que es el profesor titular de la materia en Paraná. Para mí la vida universitaria es la relación entre el profesor y el alumno. Esa es la esencia de la universidad, como todos ustedes saben. Así que por eso usted señalaba que respondimos muy rápido y que es nuestra obligación y el placer tener este contacto rápido con los alumnos. Ahora es por esta vía que menos mal que la tenemos, y espero que muy pronto sea el contacto físico, presencial, que es lo ideal para dar las clases y para la vida de la comunidad universitaria. Bueno, vamos directamente al tema. Me había pedido el doctor Coronel de hablar sobre el tema del servicio público. Vamos a hacer un encuadre general. Yo les pido a los alumnos que estén conectados, no sé si pueden ellos interrumpir y preguntar. Les pido que lo hagan con mucho gusto, la clase va a ser más amena, ¿sí? Porque, claro, con la pantallita muy amena no es ya de por sí. Así que, por supuesto, pregunten, objeten, cuestionen, discutan, eso es lo más lindo que hay. Bueno, hay un aforismo en derecho que ustedes seguramente habrán ya escuchado: donde hay sociedad hay derecho. Donde hay sociedad hay derecho. Y entonces, cuando se dice que hay derecho, se lo dice de distintas maneras, porque la palabra derecho es una palabra que se aplica analógicamente a distintas situaciones. Donde hay sociedad hay derecho, porque donde hay sociedad hay normas, derecho positivo, porque las partes que integran la sociedad tienen derechos propios, y a esto se lo llama tradicionalmente derecho subjetivo, y esos derechos propios los hacen valer en relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas importan una distribución de prestaciones, un intercambio de prestaciones entre una parte y otra, por la cual la parte A le entrega a la parte B lo que es de la parte B según derecho, lo suyo del otro. El derecho subjetivo es lo debido al otro, es el derecho del otro. Pero como estas relaciones jurídicas son normalmente bilaterales, aunque no sean de origen bilateral, sin duda son de consecuencias bilaterales. Fíjense que aún la donación tiene consecuencias bilaterales, aunque nazca de un acto jurídico bilateral. El testamento, aunque es un acto jurídico unilateral, después genera relaciones jurídicas no con el testador, porque se supone que se murió, pero sí entre los distintos herederos, o con el fisco, por los impuestos, etc. Siempre hay relaciones jurídicas bilaterales. Entonces, una gran parte de esta sociedad, que es un ordenamiento jurídico, esta comunidad política estudiada desde una perspectiva jurídica es un ordenamiento jurídico, un gran sector de este ordenamiento jurídico está cubierto, plagado
de una multitud indeterminada, indefinida, una gran cantidad innumerable de relaciones jurídicas entre quienes son miembros de esa sociedad, de ese gran conjunto que llamamos ordenamiento jurídico. De los particulares, en cuanto que son parte particulares del ordenamiento jurídico, de la sociedad. De los privados, en cuanto a que lo que ellos intercambian son bienes que no están abiertos al público, sino son bienes propios. De alguna manera esto me están escuchando, ¿no? Porque algo pasó. Sí, ¿Escuchan todos? sí, sí, sí. Bueno. Esto se rige también por el artículo 19 de la Constitución Nacional, porque estas son conductas, las relaciones jurídicas, que en la medida que vinculen solo a las partes, a los privados, quedan en el orden privado. Mientras no dañe a un tercero, no dañe a mi contraparte, están exentas de la autoridad de los magistrados. No hay un tercero, no afecte el orden público, no afecte la moral pública. Me arreglo yo con mi contraparte. Los dos nos ponemos de acuerdo para celebrar esa relación jurídica, para modificarla, para extinguirla. El Código Civil Nuevo dice que el contrato es esa norma por la cual se reglan los derechos de las partes. Es una norma privada, una norma particular, individual, porque es lo que hace a la parte individualizada. Es Juan Pérez y José Fernández, que están en este intercambio de prestaciones. Entonces, lo que ponen ellos en juego son bienes propios, bienes de la parte, bienes particulares o bienes privados, que no son del público, son privados. Son entonces bienes propios, que ya están apropiados, es la palabra, por estas partes. Si bien es cierto que todos los bienes tienen un origen social, comunitario, y tienen un destino también social, comunitario, lo cierto es que hay muchos bienes, la gran mayoría, que son apropiados para su gestión. En definitiva, yo realizo mi bien particular con ese intercambio de bienes, estoy realizando también mi bien particular, y tengo que tener en cuenta y tener cuidado de no dañar el bien común, porque todos los bienes son comunes. Sobre esto vamos a volver enseguida. Entonces, el bien es privado, es del particular, y este particular está obligado a entregarlo al otro hasta su completa cancelación. Esto es una relación de justicia. Toda relación jurídica es una relación de justicia. Y en esta relación lo que prima es la justicia conmutativa, porque es la justicia de los intercambios, donde Juan intercambia con Pedro sus bienes propios, hasta la completa cancelación. ¿Cuál es la completa cancelación? Bueno, es la igualdad entre lo que doy y lo que debo, y esa igualdad está fijada por la voluntad de las partes. La igualdad como medida en la relación de justicia. Es lo que las partes han acordado. Uno es igual a 1, o 1 es igual a 5, o 1 es igual a 50, según lo que las partes hayan acordado. La lapicera vale 10 pesos o vale 50 pesos, según lo que las partes acuerden. No hay, es muy difícil encontrar en una economía como la moderna, un precio objetivamente justo. ¿Cómo se forma el precio? Y lo más probable es que quien venda la lapicera no va a querer venderla a un valor muy distinto al valor del mercado. No lo va a querer
vender mucho más barato de lo que esa lapicera se vende en otros lados. Y el que la compre no lo va a querer comprar a un valor mucho más caro de lo que se compra en otros lados. Siempre que los dos cuenten con la debida información, por supuesto. Entonces, esta multiplicación de las relaciones jurídicas regidas por la justicia conmutativa y que tengan, por supuesto, un objeto semejante, común, la multiplicación de relaciones jurídicas iguales o semejantes, es lo que se forma el mercado, es lo que se llama el mercado. Entonces estamos acá, en un sector del ordenamiento jurídico, que es el sector del derecho privado, porque es el sector donde lo primero que rige es la voluntad de las partes, y que es el derecho del mercado. Por lo menos en lo que tiene trascendencia económica y objetivo económico. Es cierto que hay algunas relaciones jurídicas el bien que se intercambia no tiene contenido económico, pero igual así, de una manera analógica, se puede hablar en cierta forma del mercado. La Corte Suprema de los Estados Unidos habla, por ejemplo, del mercado de las ideas, en el sentido de que, en general, todos hacemos algo que está conforme con lo que objetivamente es bueno para todos los hombres racionales, para todos los que pensamos y actuamos de una manera racional. Pero no todos los bienes son susceptibles de apropiación particular. Hay muchos que no lo son, pero que yo los necesito, que yo como parte, como particular, los necesito. Pero estos bienes necesitan de un gestor especial. Ese gestor especial es el Estado, el órgano supremo de conducción de la comunidad, como lo queramos llamar. Era el rey, el pater familia, el señor feudal, el emperador, no importa, el Estado, la autoridad. La autoridad, entonces, también actúa poniendo en el ordenamiento jurídico bienes, o permitiendo que el ordenamiento jurídico goce de determinados bienes. Y esto lo hace de dos maneras, o yo diría de tres maneras. Una, por simple presencia. Hay un carácter difuso de la autoridad que hace que yo pueda establecer estas relaciones jurídicas porque confío en que hay un sistema de normas, de instituciones, de órganos que van a obligar a que lo pactado se cumpla. Hay jueces, hay leyes, hay código civil, hay oficiales de justicia, todo está ordenado a que Juan y Pedro podamos negociar entre los dos. Además, hay otros medios difusos que me permiten trabajar, estudiar, contratar. Yo sé que hay policía de seguridad en la calle, yo sé que hay hospitales, yo sé que hay medios de transporte, que hay rutas, que hay aeropuertos, que hay buques. Entonces sé que estoy comunicado, protegido en muchos de mis bienes. Esto me permite trabajar, estudiar y hacer lo que necesite para la satisfacción de mi bien propio personal. Entonces, esta que ya podemos llamar actuación, ordenamiento por difusión. Otra manera que tiene el Estado para actuar y asegurar que donde haya sociedad haya derecho, entonces que haya una sociedad debidamente ordenada, es a través de la ley. Y la ley que crea el Estado, que la vamos a llamar ley heterónoma, porque la ley autónoma es la que crean las partes con el contrato. Esa es la ley de las partes.
Pero hay una ley heterónoma. Esta ley que crea el Estado actúa sobre las partes de distinta manera. Una, de manera supletoria. En definitiva, la gran mayoría de las normas del Código Civil o de otras leyes son supletorias, subsidiarias, forman parte de un derecho dispositivo, porque las partes pueden o no aplicarlo. Las partes, si el Código Civil dice que la obligación se cancela con el pago, las partes a ese pago le pueden dar distintos contenidos. Yo pacté que me tenía que pagar 100 pesos por el alquiler del departamento y luego le rebajo a 50 y luego nos ponemos de acuerdo y lo subimos a 110 y el mes de mayo se lo dejé gratis y lo que hemos pactado. Entonces, la norma es dispositiva, pero hay otras normas que son imperativas, porque protegen precisamente el bien común, en aquellas cuestiones donde el bien común va a estar directa e inmediatamente comprometido. Son las normas de orden público, normas imperativas. Entonces, ahí el contrato, la voluntad de las partes, de los particulares, de los individuos, no puede quebrar la ley imperativa. Yo no puedo pactar en contra de la norma imperativa. Con respecto a la norma dispositiva, puedo aplicarla, no aplicarla conforme, siempre de acuerdo con la contraparte, no puedo actuar de manera unilateral. Con respecto a la norma imperativa, estoy obligado a cumplir con lo que ella dice. Y si no cumplo, hay sanciones. Entonces, si no cumplo, puede haber nulidad. Si me contraigo matrimonio mediando impedimento de ligamen, es decir, un matrimonio anterior todavía vigente, que no se quebró por divorcio, viudez, entonces ese segundo matrimonio está afectado de un vicio de nulidad absoluta. El tema de las nulidades de los actos jurídicos que ustedes estudian en Derecho Civil, creo que es en obligaciones, no sé si sigue la misma terminología todavía en la carrera de Derecho. La nulidad absoluta, la nulidad relativa. La nulidad absoluta la puede decretar el juez de oficio. Incluso puede ser planteada por el Ministerio Público, por alguna parte que tenga algún interés, dijo la Corte Suprema, no solamente la parte comprometida en la relación jurídica, algún otro que pueda indicar algún interés en la cuestión, la nulidad absoluta. Entonces, hacia a la validez o invalidez de la relación jurídica total o parcialmente. Pero hay otras también consecuencias de las normas imperativas. Es todo lo que se llama, y ya esto es materia del derecho administrativo, policía, que no es solamente la policía de seguridad, la que está con el uniforme y la pistola, sino policía del trabajo, policía sanitaria, policía de la moralidad, las normas de policía. Las normas de policía que se parecen mucho a las normas penales, pero como tienen una gravedad menor, la infracción o contradicción con la norma de policía tiene una gravedad menor que el delito, la pena o consecuencia es menor también, son de materia local en su regulación. Ustedes saben que el derecho penal, el Código Penal debe ser legislado por el Congreso de la Nación. En cambio, las normas de policía son propias de la legislatura local, o a veces todavía más local, de los municipios. A veces no es de la legislatura ni del Consejo Deliberante del municipio, puede ser directamente de la propia administración, de donde nazca la norma de policía, según las regulaciones constitucionales, la distribución de competencia. Y también la sanción, la contravención, puede ser aplicada no necesariamente por un juez, sino también por una autoridad administrativa. Entonces, estas normas de policía, ¿para qué están? Para orientar mi actividad
en beneficio del bien común. Yo puedo circular, tengo un derecho a circular, hoy está un poquito limitado, pero tengo un derecho a circular. Hay una norma de policía, precisamente lo que lo están limitando en muchos casos son normas de policía. Bueno, hay una norma de policía que dice que por la avenida tal, la dirección de la circulación, la mano es de norte a sur. Bueno, ¿para qué es eso? Para que la circulación, el tránsito esté ordenado y no haya accidentes. Entonces, está obligando a que mi conducta esté orientada, esté conforme con el bien común. O otras normas que me obligan a trabajar de una determinada manera. Son muy parecidas a las de la policía, pero se llaman normas de regulación. Se puede decir que son casi lo mismo. Entonces, la regulación me obliga a que ciertas actividades las realice teniendo en cuenta ciertas limitaciones, imposiciones, que también son impuestas por la legislación local, no son de orden nacional, aunque puede haber alguna mezclada en el Código Civil, pero corresponde que sea de legislación local, y puede ser regulaciones del gobierno provincial, del gobierno municipal, por ejemplo, puede haber muchas ordenanzas municipales con respecto a regulaciones en materia de construcción de edificios, por el orden nacional, las regulaciones del Banco Central, que es el ejemplo más clásico. También aquí, en algunos casos, pueden emanar del poder legislativo, nacional, provincial, municipal, o del poder ejecutivo, según la distribución de competencias. Y también la infracción se sanciona con una multa, con un castigo. Fíjense que acá no estamos hablando de nulidad. No necesariamente la norma de policía o la norma regulatoria importa la nulidad del acto jurídico, sino importa la sanción. Por ejemplo, la policía del trabajo, el inspector del Ministerio de Trabajo, va a ver si en esa fábrica están cumpliendo con las regulaciones de seguridad e higiene. Entonces, si no las cumplen, aplica una sanción. Pero no hay nulidades de ningún tipo, simplemente aplica una sanción. Lo que pasa es que si esto es reiterado, puede llegar a la clausura del establecimiento. Puede ir a vigilar el inspector del trabajo el libro de sueldos y jornales. Y ve que al obrero Pérez le pagan menos del salario mínimo de convenio. Entonces el obrero Pérez está feliz que le paguen menos, porque se le ocurre a él que quiere cobrar menos. No importa, su contrato de trabajo no es nulo, sino que esa cláusula no es invocable. No es invocable ante el juez. El día de mañana, dentro del plazo de prescripción, el obrero Pérez puede reclamar las diferencias salariales, pero para la policía del trabajo basta con una multa, le va a aplicar una multa por una infracción del trabajo. Pero no hay nulidad de la relación laboral. También está orientando la policía y la regulación nuestro trabajo hacia el bien común, nuestra conducta hacia el bien común. Pero hay otros bienes que requieren de una distribución especial. Estamos en el plano de la justicia distributiva, entonces, que es aquella que la constante y perpetua voluntad que nos lleva a darle a cada uno lo suyo en cuanto parte, la parte que le corresponde como cargo o beneficio del bien común. Y aquí estamos claramente también, no solo aquí, en esto, en muchas otras instituciones jurídicas, en el tema del servicio público. Porque el servicio público importa que determinados bienes o servicios, bien es la prestación de una cosa concreta, el servicio es la prestación de una actividad, son de origen público, no privado. No son susceptibles de apropiación privada. Yo puedo trabajar de zapatero,
perfectamente. Y entonces, el beneficio de mi trabajo de zapatero es bien privado. La materia prima es una materia prima que compré para fabricar el zapato, y que para el que me la vendió era un bien privado, yo la pagué con dinero propio, privado también, y el zapato, y una vez que adquirí ese cuero para hacer el zapato, es de mi propiedad, hasta que lo convierto en un zapato y que me compra el zapato va a ser de su propiedad. En cambio, el bien público, no, nunca es de apropiación, salvo cuando ya está consumido en su destino. ¿Mm? La característica principal que tiene entonces es que el prestador, el titular de la competencia para prestar un servicio público, es siempre la autoridad pública. En términos latos, el Estado. Puede ser el Estado nacional, provincial, municipal, una empresa del Estado, lo que fuere. Me interesa. El titular de la competencia del servicio público es el Estado. En realidad ustedes podrían decirme, bueno, pero todo lo que hace el Estado es un servicio público. Sí, todo lo que hace el Estado es un servicio público. Y todo lo que hace el Estado tiene que regirse por las reglas, en principio, que son comunes al servicio público, porque tiene que prestarlo de manera uniforme, dentro de las reglas, sin discriminaciones arbitrarias, o sea, respetando la igualdad, con protección del administrado, que en este caso va a ser el usuario, porque el servicio público tiene una finalidad teleológica, una finalidad de protección. Es un servicio público porque me protege, porque me da un bien o un servicio que me es indispensable para mi vida. Y por lo tanto no podría estar en manos privadas en la medida que pondría en peligro mi propia vida. No está en el mercado, está fuera del mercado. Pero lo que caracteriza al servicio público y lo que lo distingue de otras actividades que presta el Estado es la posibilidad de que sea en la práctica su prestación delegada, no cedida, delegada a un tercero particular. Por ejemplo, la prestación de la electricidad, que es un servicio público esencial, en la medida que sin electricidad no hay actividad económica, no puedo estudiar, no puedo ir a un lado, se acaba el mundo, se acaba todo. El Estado puede delegarla a un particular, pero el particular, la característica principal que tiene la relación de servicio público es que el particular no la puede prestar conforme a acuerdos voluntarios con cada uno de sus usuarios. No puede decir, bueno, yo voy a contratar y le voy a cobrar tal tarifa, y le voy a dar electricidad de 7 a 1, y le voy a suspender el servicio de tal hora a tal hora, y si no, que busque a otro. No, no. El Estado fija las condiciones esenciales, el núcleo básico de la prestación del servicio público. Lo que distingue el servicio público de otras actividades que presta el Estado es que es esta posibilidad de ser delegada. Hay un régimen jurídico del servicio público en la medida que haya un prestador privado delegado del Estado delegante. En la delegación, el delegante conserva la competencia, pero permite que la ejerza el delegado. El régimen jurídico del servicio público, yo esto lo he sostenido ya desde hace tantos años, es el régimen jurídico de la concesión, porque si el servicio público lo presta una empresa del Estado, de propiedad estatal, que va a obedecer a lo que dice el secretario de Energía, porque si no, el secretario de Energía lo echa al presidente del directorio de la empresa, no me interesa, no. Puedo aplicar las normas del servicio público, pero en definitiva son las normas generales del derecho administrativo. A mí me interesa aislarlo cuando el servicio público lo presta un particular, porque entonces es delegado por el Estado y debe entonces aplicar en la relación conmigo, que soy el usuario, las normas de derecho público propias de la justicia distributiva, no conmutativa,
y entonces ajena a la voluntad de las partes y por lo tanto también ajenas al mercado. El servicio público es una relación, importa, trae aparejada una relación jurídica que está fuera del mercado, es ajena al mercado, que se rige toda ella por reglas imperativas. Bueno, 7:30 en punto, más o menos. Di la clase, preguntas, para no quitarle mucho tiempo al doctor Coronel. A ver. Bueno, gracias, profesor. ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera realizar? ¿Alguna pregunta? Flor, dale. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por Buenas venir, tardes. doctor. Un gusto. Sí, mi pregunta es, más que nada por la situación actual, se está viendo, creo, una insuficiencia tal vez en algunos países respecto al manejo y distribución de o prestaciones de los servicios públicos. ¿Cuáles serían las características principales o esenciales que tiene que tener un Estado para cumplir justamente con el fin teleológico a la hora de prestar estos servicios? Depende de cada servicio público, tiene que prestarse de manera que su fin satisfaga a la necesidad del usuario, la necesidad que el Estado regula como atendible. En una situación de emergencia pueden algunos servicios públicos estar restringidos porque siempre y cuando no haya una discriminación arbitraria. Usted sabe que, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una norma complementaria de la Constitución Nacional, entonces una norma constitucional complementaria, regula la emergencia, establece como condición que sea por lo pronto decidida formalmente y comunicada a la Secretaría General de la OEA, para que todos los países se enteren que uno está en una situación de emergencia, y exceptuando algunos derechos absolutamente personales, fundamentales, como el derecho a practicar la religión, el derecho los derechos de los niños, todas las normas que no sean discriminatorias, permite entonces por un plazo, por un tiempo, y el tiempo es el adecuado a la necesidad también, el tiempo que dure la situación de emergencia, no es un tiempo fijo, restringir ciertos derechos. Por ejemplo, el de circulación es uno de ellos, el transporte. En general, todos los derechos que tienen contenido económico, pueden ser restricciones al derecho de propiedad, restricciones al derecho a comerciar, a practicar industria. En cuanto a los servicios públicos, sobre todo, claro, el servicio de transporte está ahí limitado, pueden establecerse reglas especiales para ciertos servicios públicos. Si la emergencia, por ejemplo, no es el caso de la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero si la emergencia pudiera afectar a la generación de energía, por ejemplo, el Estado podría establecer horarios especiales para la utilización de energía eléctrica. Nosotros antes del año 89 tuvimos en Argentina, por ejemplo, le digo como ejemplo, ¿no? Problemas de el suministro de energía, bueno, la generación y el suministro de energía eléctrica, y entonces se había adoptado un sistema de horario por zonas, es decir, había zonas en las principales ciudades, Capital Federal, donde había de tal hora a tal hora, en esa zona, en el barrio de Caballito, en el barrio de tal, no había servicio de energía eléctrica, durante el día, durante la noche, que fuera. Así, por ejemplo, teníamos que dar clases adaptando el horario, etc. Bueno, porque había una situación de emergencia. No sé si satisface lo que usted preguntó. Sí, sí, y en caso de que no esté en situación de emergencia. ¿Cómo? Y en caso de que no se esté en situación de emergencia, ¿cuáles son los ítems a tener en cuenta para realmente cumplir con el fin teleológico? ¿Depende de cada estado, cada sociedad? Depende de cada servicio público, de su propia regulación. Una de las características del servicio público es que es regulado, normativo, tiene que estar sometido a normas.
depende de cada servicio y depende de la capacidad que la propia comunidad tiene para prestar ese servicio. Bueno, si la situación económica general, habitual, no permite o pone limitaciones en cuanto al servicio de energía eléctrica o el de telecomunicaciones o el agua, bueno, porque no están dadas las condiciones para que haya instalaciones suficientes para prestar ese servicio de mejor manera, bueno, esta es una situación general que todos debemos soportar. Gracias. Yo tengo una consulta. Entonces, la actividad que puede ser, o sea, que si la característica principal de un servicio público es la posibilidad de que en la práctica pueda ser delegada para que lo pueda realizar algún tercero, los servicios públicos pueden ser, o sea, de una variedad amplia, digamos. Puede ser por el día de mañana si el Estado comienza la producción de software para dar internet a todo el país, ahí adquiere el carácter de servicio público, digamos, teniendo una Efectivamente. normativa que lo regule, Bueno, digamos. no, vamos a distinguir. Una cosa es la empresa del Estado. Es decir, cuando el Estado se hace dueño total o parcialmente de los medios de producción. Esto en principio no tiene que ver con el servicio público. El Estado puede decir, bueno, yo voy a producir automóviles o lo que fuere, simplemente porque creo que instalar una fábrica de automóviles en tal ciudad de frontera, bueno, eso va a generar ahí que vaya población, etcétera, y nadie lo quiere hacer, todavía no hay ningún privado que lo quiera hacer, bueno, yo voy a instalar una fábrica, yo me hago empresario, y puede ser empresario de la fábrica de autos o puede vender pochoclo, no hay una limitación por el objeto, hay una limitación de racionalidad. En un sistema comunista el Estado se hace dueño de todo, en un sistema no comunista el Estado tiene que tener más cuidado con respecto a eso. El servicio público, en cambio, aunque está muy emparentado, es otra cosa, es la titularidad de la prestación. El bien o el servicio está publificado, la competencia es estatal, y por eso el Estado la puede delegar en un tercero. El Estado debe declarar que tal actividad es un servicio público, aunque hay muchas que los autores dicen que es por naturaleza, en realidad lo conveniente es que el Estado lo declare, porque, fíjese, el Estado puede fabricar autos, pero puede haber 50 fábricas de autos privadas, además, compitiendo con esa fábrica estatal. Aunque la fábrica estatal va a tener seguramente ventajas, pero no importa. En cambio, cuando se da la prestación del servicio público, el Estado probablemente sea el monopolizador de esa producción de bienes o servicios y va a fijar las reglas para la producción de esos bienes y servicios. Reglas que son propias del servicio y no de regulación del mercado. Entonces, el publicar algo, el declarar los servicios públicos es una manera de un avance de lo público sobre lo privado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Muchos que dicen la educación es un servicio público. Yo creo que no. Porque si la educación fuese un servicio público, el Estado tendría derecho de decirnos a nosotros, en la Universidad Católica, qué tenemos que enseñar, qué no tenemos que enseñar, qué podemos cobrar de arancel, qué no podemos cobrar, qué profesor tenemos que tener, qué profesor no tenemos que tener. Hay algunas cosas que sí las tiene que decir porque hay una regulación. Para ser abogado hay que tener tales materias, pero yo además de esas tales materias puedo estudiar teología, filosofía, lo que fuere, derecho canónico, porque es una universidad confesional. Si fuera servicio público, el Estado me podría decir, le prohíbo enseñar teología, le prohíbo enseñar derecho canónico. Es un servicio público. Hubo esto hasta fallos judiciales en materia de libertad religiosa, bueno, que ya es un tema que nos llevaría mucho más de discutir, pero yo le quería enseñar
Entonces, el ejemplo es bueno porque en Paraná, en Santa Fe, está la Universidad del Litoral, nacional, y hay universidades privadas. Y coexisten, ¿eh? Pero ninguna de esas universidades privadas es dependiente de la Universidad del Litoral o del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Entre Ríos o de la Nación. Bueno, no son dependientes. Tienen que aceptar ciertas regulaciones, pero no son dependientes. En cambio, la Universidad de Santa Fe, el Litoral, aún con su autonomía, tiene que someterse a las reglas generales que da el Estado. Claro, y que sería diferente, por ejemplo, no sé si hoy en día no es común, pero la fabricación de munición o la fabricación de armamento o lo que es materia de militar, digamos. Ahí sí claramente es un servicio público, porque el Estado monopoliza la No, actividad militar, ¿o no? no es por el monopolio, sino por el servicio público. En ese caso no hay actividad para, no existe el elemento finalidad, el elemento teleológico del servicio público. Es servicio público la prestación de agua, porque si yo sin tomar agua me muero. No es servicio público la fabricación de municiones, porque el público no necesita las municiones, aunque las necesite el Estado para la defensa y la policía para darme seguridad. Las municiones las puede fabricar el Estado y también las puede fabricar un particular, en la medida que cumpla con las regulaciones estatales, que seguramente para fabricar municiones serán más severas para evitar que estalle o lo que fuere. Las Claro. puede importar. Nosotros, bueno, yo creo que le tenemos que dejar paso al doctor Coronel. Les agradezco muchísimo. No, Gracias, Rodolfo, excelente. Aparte, me aliviaste la primera bolilla del cuatrimestre que viene, que es servicio público. Así que los chicos la damos por dada. Bueno, pero La una damos por dada porque introducción fue nada más. muy completa, la verdad que muy completa, muy claro, y me sorprende la inquietud de los alumnos que han hecho preguntas muy importantes, como si ya hubieran dado esta materia, ¿verdad? Que Sí. impresionante. Muchas gracias, Rodolfo, gracias por tu tiempo y tu predisposición, como siempre. Mi amistad y mi cariño hacia vos, a tu familia. Te mando un fuerte abrazo desde acá de Paraná. Bueno, muchas gracias a todos. Yo tengo que dejarlo. Lástima no te puedo escuchar. No te hagas problema. Pero lo que decimos y lo que digo yo ya lo conocemos. Hemos ido a infinidad de congresos juntos y damos clases juntos. Hasta luego. Exacto. Saludos a Chao, todos. gracias. Felicidades. Adiós, gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.